Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios propuestos pues para este tipo de operaciones. Entonces supongamos que A es igual al vector 2,3,0 y que B es el vector 0,0,4. Entonces mi pregunta es, ¿quién sería A cruz B? Pero usando la notación de los vectores base, los vectores I, J y K, utilizando esta notación. ¿Listo? Entonces veamos lo siguiente. Entonces, respuesta A, que es igual a 2,3,0. Recordemos cómo es que se escribe un vector en términos del vector IJK. Pues entonces sacamos cada uno de estos números y los multiplicamos por el vector IJK. Entonces sería 2 por I más 3 por J más 0 por K. Cuando tenemos estos 0 por K, simplemente puede escribir como 2I más 3 por J. Entonces este sería el vector A. Y el vector B sería igual a ¿quién? A 0,0,4, es lo mismo que 0 en I, 0 en J y 4 en K. En última, esto simplemente sería 4K. ¿Ok? Hasta ahí, nada del otro mundo. Entonces vamos a ver qué pasaría. Entonces veamos lo siguiente. A cruz B se puede escribir entonces como 2I más 3J producto cruz con 4K. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a aplicar algunas de las propiedades que ya habíamos descrito antes en términos de las operaciones con vectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta propiedad que está aquí, ¿cierto? Si vemos esta estructura, aquí hay dos vectores que están sumados y hay que aplicarle producto cruz con otro. Esta estructura se parece, dos vectores se suman y hay que aplicarle un producto cruz, pero aquí está aplicado en la izquierda, ¿cierto? Y entonces se reparte de esta manera. Se puede demostrar lo siguiente, que si yo tengo la suma de A más B y yo lo quiero hacer con cruz, con el producto, con el vector C, eso es equivalente a hacer A cruz C por el lado izquierdo más B cruz C por el lado izquierdo. O sea, este entra por el lado izquierdo, aquí entra por el lado derecho, aquí entra por el lado izquierdo. Se hace necesario tener esa definición porque no es lo mismo A cruz C que C cruz A. Que eso ya lo hemos visto. También veamos lo siguiente. Eso como para recordar. A cruz C, listo, es menos C cruz A. O sea, aquí el producto cruz no conmuta. Entonces, al no conmutar, se tiene esta operación, ¿ok? Entonces tenemos estas dos relaciones que son las que vamos a utilizar aquí. Entonces tenemos estas dos relaciones. También se puede mostrar que, por ejemplo, si yo tengo alfa veces A, o sea, un número, y lo multiplico por C de esta manera, sale el valor alfa y multiplica a A cruz C de esta forma. Ok, entonces aquí es porque tenemos el vector 2i, ¿ya? Y aquí tenemos el vector 3j. Entonces queremos hacerlo en operaciones individuales para i, j y k. Entonces con esto en mente, con estas operaciones en mente, vamos a resolver esto. Entonces como vemos aquí, ¿qué pasa? El vector 4k multiplica al vector 2i y al vector 3j por la derecha. Entonces sería 2i cruz 4k más 3j cruz 4k. ¿Ok? Entonces aquí estos dos números los puedo sacar aparte y multiplicar. Entonces sería como 2 por 4 de la multiplicación de i cruz k. Y aquí 3 por 4 de la multiplicación de j por k. Ok, entonces dejé las operaciones con números a un lado y con vectores al otro. ¿Listo? Entonces en este caso es porque las puedo separar de esta forma, teniendo en cuenta las propiedades que ya hemos visto. Entonces muy bien, uno dice, ah, ya,
tienes esta operación. Entonces, ¿quién sería este vector? ¿Quién sería el vector 2? ¿Quién sería 2 por 4? Eso sería 8. Y 3 por 4, eso sería 12 acá. ¿Y qué te queda aquí? ¿Quién es I cruz K? Vamos a ver quién es I cruz K de las operaciones que hemos tenido aquí. Por ejemplo, veamos quién es I cruz K. Yo necesito saber quién es I cruz K aquí. Ya, o sea, tengo el vector I y quiero hacerlo producto cruz con el vector K. Ok. Entonces quiero hacer I cruz K. ¿Quién es I cruz K? Entonces, I cruz K yo no lo tengo. Aquí es I cruz J, J cruz K y K cruz I. Ah, pero yo tengo quién es K cruz I. Entonces, de esta relación que tengo, yo sé que K cruz I es igual a J. ¿Cierto? Pero, de esta otra relación aquí, yo tengo que si quiero invertir el orden, tengo que cambiar el signo. Ah, entonces teniendo eso en cuenta, aquí entonces si yo invierto el orden, entonces me daría menos I cruz K, ¿cierto? Al invertir el orden, tendría que ser igual a ¿quién? A J, que yo aquí lo que estoy haciendo es invertir el orden de estos dos. Si lo invierto, tengo que multiplicar por un menos. Ah, pero este menos lo puedo mandar para acá. Entonces aquí yo tengo que I cruz K es igual a menos J. Es decir, este pedacito de aquí sería menos J. Ahorita veamos quién es J cruz K. J cruz K es solamente el vector I. O sea, este sería el vector I. Entonces, ¿esta operación qué sería? Esta operación se me transforma en simplemente 8 multiplicado por I cruz K. Pero I cruz K, ¿quién es? Es menos J. Entonces, por menos J. Y aquí más 12 multiplicado por ¿quién? Por el vector I. Es decir, después de haber hecho esta operación, esto me saldría. ¿Quién es el vector I? El vector I es el de las componentes 1, 0, 0. O sea, esta es la primera componente del vector. Entonces eso me daría 12 en la primera componente. El vector J es la segunda componente. Entonces aquí me saldría A multiplicado por 8, ¿cierto? Este me saldría un menos 8 en general por este menos de acá. Entonces me saldría un menos 8 en la segunda componente. Como aquí no hay componente K, entonces esto me queda simplemente así. Entonces este producto cruz de aquí, A cruz B, o sea 2,3 hecho con este, utilizando las propiedades, o sea sin necesidad de aplicar la otra fórmula, sino solamente las relaciones entre los vectores y sus propiedades, encontramos esto de aquí. ¿Listo? Entonces este sería el vector A cruz B para A hecho A y B de esa manera. Esto es aplicar las propiedades de los vectores de los productos cruz y de las cosas que ya hemos aprendido pues para resolver ese tipo de problemas. En ocasiones es muy útil porque usted no necesita tener la fórmula ahí escrita y no las relaciones. Este tipo de notaciones se emplean de manera computacional. Es decir, usted, ¿dónde se emplean este tipo de cosas? Este tipo de cosas se emplean mucho cuando se hace desarrollo de software en videojuegos. Se emplea muchísimo. O por ejemplo, cuando haces control numérico, las máquinas tienen insertadas ciertas operaciones que tienen que ver con rotaciones, y las rotaciones se expresan en términos de vectores de este estilo, o vectores base que se le llama. ¿Okay? Entonces, esta es como una muestra de la potencia de esta notación. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplito de este estilo. Vamos a suponer a ver quién sería, que sería igual el vector, que sería igual al vector I cruz J cruz 2K. ¿Okay? Vamos a ver qué sería este vector. Entonces, ¿a quién sería igual a esto? Pues ahí tendríamos que hacer dos productos cruz seguidos, pero entonces no, vamos a aplicar una de las reglas. Una de las reglas me dice esto, ¿cierto? Entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Ok, entonces me dice, bueno, si tienes esto así, entonces tienes que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces en este caso esta hace las veces de A, esta hace las veces de B y esta hace las veces de C. Entonces si aplico la propiedad me dice que tengo que hacer A.C por B menos A.B y esto por C. Entonces si así lo tengo, muy bien, entonces vengo y hago esto. Si esta es la operación, ¿cierto? Si esa es la operación, entonces ¿qué me sale aquí? ¿Quién es el vector A? El vector A sería I, entonces sería I.C. ¿Quién es C?
sería 2K. Listo. Y esto por el vector B. ¿El vector B quién es? Pues sería el vector J. ¿Ok? Menos A punto B. A punto B, ¿quién sería? El vector A. Sería I punto B. Pero B, ¿quién es? Es el vector J. Entonces sería I vector J, I punto J, por el vector C, que sería 2K. Listo, pero veamos. Ya con esto en mente. ¿Quiénes serían estos pedacitos de aquí? ¿Quién sería esto de aquí? I.2K. I.2K, este 2 lo puedo sacar. Entonces eso me quedaría así como 2 que multiplica A, I.K. Y esto a su vez que multiplica J. Y aquí sería simplemente I.J que multiplica 2. Mira el 2 acá. K. Muy bien. Pero ¿quién es IK? I.K. De acuerdo a las operaciones entre este tipo de componentes, el vector I, J y K, vamos a ver. ¿IK quién es? Vamos a ver, IK es 0. Entonces esta parte de aquí me daría ¿cuánto? Esto sería 0. Entonces sería 0 por 2 me daría 0. Entonces 0 por J me daría 0J. O sea, no hay nada en J. Y ahorita vamos a ver quién es IJ. I.J, I.J es 0 también. Esto me daría 0. Entonces aquí coloco I.J que es 0 también. ¿0 quién? 0 en K. Entonces me daría 0 en J, 0 en K. Por lo tanto este sería el vector 0, 0, 0. Porque no hay componente I. Entonces sería el vector 0, 0, 0. Okay, entonces hacer esto es equivalente a tener el vector 0, 0, 0. Y aquí nos ahorramos la necesidad de hacer este montón de cosas. ¿Ok? Veamos algo también importante. Por ejemplo, esta es una de las formas en la cual se puede proceder, pero hay otra forma de proceder. Vamos lo siguiente. Este de aquí se podría haber hecho de otra manera. Miramos aquí quién es J cruz 2K. De acuerdo a esta operación, de acuerdo a lo que nosotros planteamos en el otro, en las otras pues, de las propiedades, este 2 puede salir como resultado de la operación. Entonces me daría I cruz 2 que multiplica J cruz K. ¿Listo? Pero ¿quién es J cruz K? Veámoslo aquí. J cruz K es el vector I. Entonces J cruz K es I. Muy bien. Entonces esto sería igual aquí a I cruz 2 que multiplica el vector I. Este 2 lo puedo sacar y me quedaría el vector I cruz I. I cruz I es igual a 0. ¿Ya? Porque este de aquí es un vector que es perpendicular a una línea. Entonces no se puede definir. ¿Ok? En este caso. I cruz I es 0. Siempre que sea un vector haciendo producto cruz con el mismo es 0. Vamos a demostrar que eso es verdad. ¿Listo? I cruz I es 0. ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo, ¿no? De mirar. ¿Ya? Veamos siempre que tengamos esta es una de las propiedades de los vectores. Entonces recordemos que si un vector por el mismo siempre me va a dar 0. Ok, eso me va a dar aquí por ejemplo yo he colocado como 0, pero en este caso hago referencia al vector 0, 0, 0. Listo, es igual al vector 0, 0, 0. Listo, ninguna componente en ninguno de los de las direcciones, ni en X, ni en Y, ni Z. Sería igual al vector 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con base en este tipo de operaciones, pues se les va a proponer una serie de ejercicios para que ustedes entreguen. No van a ser muy complicados tampoco, sino simplemente como para que vayan soltando y vayamos viendo este tipo de relaciones. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Aquí concluimos, digamos, como lo que iba a ser la clase del día de hoy, aplicar este tipo de propiedades y vamos a hacer algunos ejemplos y ejercicios.